¿Vamos a arrancar? Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Es un honor y un privilegio tener la responsabilidad de conducir este panel. En primer lugar, le quiero agradecer a los organizadores y patrocinadores de este taller por confiar en mí para esta tarea. Agradecerle a los expositores que nos acompañan, al público que está presente y al público que sigue también en forma virtual este taller y este panel en particular. La idea de este segundo taller es reunirnos con el propósito de analizar el rol de los parlamentos en nuestra democracia, particularmente en la Argentina, a 40 años de la recuperación de la democracia. Seguramente con este panel y los paneles del día de hoy y el día de mañana, todos tendremos oportunidad de valorar aspectos que por ahí soslayamos en la diaria y no nos detenemos a analizar. Este panel tiene el tópico de Parlamento, Sociedad y Cultura. Tenemos dos expositores que tienen vasta experiencia y tienen perfiles diferentes, vienen de especialidades diferentes, con lo cual yo creo que en la diversidad de puntos de vista nos vamos a poder hacer una idea más acabada de cuál es la necesidad que tenemos que contar como Parlamento con la sociedad e incluso con otros poderes. En cuanto a lo metodológico, va a empezar la exposición el doctor Pérez Bourbon, luego va a seguir la doctora Mariana Calle. Tenemos previsto que luego, si quieren hacer algunas preguntas, abrir la posibilidad para que lo hagan. No sé si la gente que está siguiéndolo en forma virtual también tiene la posibilidad, eso lo vamos viendo llegado el caso si surge. Si les parece, les presento, como dije, al primer expositor. Héctor Pérez Bourbon es abogado, recibido de la Universidad de Buenos Aires, se desempeña en el ámbito público desde hace más de 35 años, tanto en cuerpos legislativos como en el Poder Ejecutivo. Es docente en temas de Derecho Constitucional, Derecho Parlamentario, de Administración Pública en general, en distintas universidades, en diferentes centros educativos del país y en numerosos cuerpos parlamentarios, tanto de nivel nacional como provincial y municipal. Dictó cursos y seminarios en todas las provincias argentinas, colabora íntimamente con el Centro de Investigaciones Municipales Aplicadas en las jornadas de derecho local que se llevan a cabo en distintos municipios del país con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Es autor además del Manual de Técnica Legislativa Para entender al Congreso y de Calidad Legislativa, un estudio sobre la posibilidad de aplicar normas, criterios y herramientas de gestión de la calidad en la función legislativa de un Parlamento. Ha escrito además numerosos artículos y ensayos sobre esta temática, publicados en compilaciones de libros y revistas jurídicas tanto del país como del extranjero. Es socio fundador del Instituto de Ciencia Técnica Legislativa, de la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario y del Instituto Iberoamericano de Derecho Parlamentario. También es integrante del Subcomité de Calidad Legislativa del Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Héctor. Gracias. Buen día. Ante todo, agradecer a la Universidad de Australia, a la legislatura de la ciudad por invitarme a participar en este panel, a los que me acompañan, Marina como expositora, Juan como moderador, y a ustedes que están acá, porque si no estuvieran acá no sé qué hago yo hablando, esto es una cosa bastante lógica. No hay mucho tiempo, así que trataré de hacerlo lo más breve posible. Y me siento medio como Martín Fierro, porque tengo tanto que contar y cosas de tal calibre que quiera Dios que se libre el que me lleve a templar. Hola, no te había visto, perdón. Caras conocidas. Hay gente que no es Jarmienta. Esta fue alumna mía hace muchos años y viene de vuelta. Bien. Hace 40 años prácticamente que tenemos el Congreso funcionando en forma ininterrumpida. Esto, que en cualquier país normal debería ser una situación normal, en Argentina es casi inédito. De hecho, en todo el siglo XX no hubo ningún tramo de 40 años con el Congreso funcionando. ¿Se escucha bien? Con el Congreso funcionando. Si queremos tener otros 40 años, tenemos que pedirle 10 años al siglo XIX, ¿no? 1890, 1930.
Y esta paralización del Congreso Nacional, en las provincias peor todavía porque hay que sumarle las intervenciones federales, que también cerraban la legislatura. Y esto ha producido, a mi juicio, dos consecuencias muy perniciosas para la Argentina, para nosotros en general. Las dos están interrelacionadas además. La primera lo señaló Alfonso Santiago en las palabras de apertura. El escasísimo desarrollo del derecho parlamentario en Argentina. Basta ver las publicaciones que se hacen en revistas jurídicas, tenemos mucho sobre el Poder Judicial, fallos, críticas a fallos, etcétera, etcétera, mucho sobre el Poder Ejecutivo, y sobre el Parlamento cada tanto algo, no mucho más que eso. Mismo la revista El Derecho, de la UCA, una revista jurídica importante, tiene el central, que es El Diario, y tiene 8 revistas mensuales sobre derecho tributario, sobre derecho de familia, sobre derecho administrativo, sobre derecho penal, y algún otro más, no me acuerdo, y una sobre derecho constitucional, dentro de lo cual, Guillermo Schinelli, gracias a él, tenemos algo sobre derecho parlamentario. Si vemos los programas de las facultades de derecho del país, estamos más o menos igual. Civil 1, Civil 2, Civil 3, Civil 4, Civil 5, Comercial 1, Comercial 2, Penal 1, Penal 2, Derecho Tributario, Derecho Minero y Derecho Parlamentario, te la debo. Derecho Parlamentario no, esa no tenemos. Salvo algunas excepciones, como Díaz Ricci en Tucumán, que tiene una cátedra de Derecho Parlamentario, o Jorge Gentile en Córdoba. Creo que Santiago del Estero también tiene alguna cátedra, Mendoza creo que también, pero en general en las facultades de Derecho existe el Poder Ejecutivo y tenemos Derecho Administrativo, 1 y 2 a veces. Existe el Poder Judicial, tenemos Derecho Procesal 1, Derecho Procesal 2. Y el Parlamento parece que es solamente una especie de un efecto no deseado de la democracia. Y esto me parece que no es bueno. A veces en constitucional uno aprende algo. A mí me pasó, por ejemplo, yo cuando estaba haciendo constitucional en la facultad, en la UBA, me dijeron, existe el derecho parlamentario, pasemos a la bolilla siguiente. Bueno, por lo menos me enteré que existía, lo cual algo es algo. Esto es un tema que me parece que hay que revertir. Está avanzándose algo, y de hecho hace unos pocos años, justamente a instancias de Jorge Gentile, se ha creado la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario, y poco después se creó el Instituto Iberoamericano de Derecho Parlamentario, cuyo primer presidente fue Sergio Díaz Ricci, cambió las autoridades hace poquito. Pero es poco lo que se está haciendo en materia de derecho parlamentario. Y esto trae, lógicamente, una consecuencia inmediata, que es el otro problema que vemos del Congreso paralizado. Si uno se quiebra el brazo en una quebradura fea y está 4 meses con el brazo así enyesado, cuando le sacan el yeso tiene que hacer rehabilitación. El Congreso estuvo mucho tiempo enyesado y ahora tiene que hacer rehabilitación, y esa rehabilitación no se logra de un día para el otro. Es una tarea permanente y constante que hay que seguir y seguir y seguir hasta que empecemos a andar más o menos bien. Esta rehabilitación tiene, a mi juicio, distintas facetas. La primera, yo diría que es interna. El Congreso, las cámaras, tienen que tomar conciencia de para qué están y por qué están. Tienen que tomar conciencia de cuál es su función, cuál es su misión, cuáles son sus funciones, cuáles son sus atribuciones. Si no, metemos la pata. En esta legislatura, en el año 2003, se eligió la legislatura completa, por una serie de modificaciones que hubo a la duración de los mandatos de los legisladores, que estaba previsto en la Constitución para adecuarlos a las elecciones nacionales. La del 2003 fue la primera que se eligió como para hacer a partir de ahí el sorteo de quiénes iban a durar 2 años y quiénes 4. Se hicieron las 2 listas, es una tarea bastante complicada porque en cada lista tienen que estar equilibrados los partidos políticos, dentro de los partidos políticos tienen que estar equilibradas las líneas internas, el tema del cupo, es decir, en definitiva se conforman 2 listas, lista A, lista B, y luego se hace un sorteo, a ver si los de la lista A van a durar 2 años o 4, y consecuentemente los de la lista B durarán 4 años o 2. Se hicieron las listas, se convoca una sesión para hacer el sorteo, y llamaron a un escribano.
Ahora, si el cuerpo legislativo, si uno de los órganos de gobierno de la ciudad, que es el que elabora los textos que van a tener que ser de cumplimiento obligatorio para todos los habitantes de la ciudad, no es suficientemente idóneo como para hacer un sorteo sin trampas, es preocupante. Yo creo que esto es tener la autoestima demasiado baja. Pero, como suele suceder, tenemos una oscilación pendular, y entonces tenemos la otra punta del péndulo, que es algunas actitudes que toma la legislatura, las cámaras del Congreso, todas las legislaturas, incluso los consejos deliberantes, respecto de las declaraciones. Los cuerpos legislativos aprueban distintos documentos, algunos normativos, como leyes o ordenanzas en su caso, resoluciones, comunicaciones, no se llaman todos igual, pero se refieren a distintas cuestiones de tipo normativo, pero además aprueba declaraciones, que son opiniones del cuerpo. Y acá, lo que tenemos que tener en cuenta es que una cosa es que los 60 diputados de esta casa escriban y publiquen una solicitada con la firma de todos ellos, que tienen todo el derecho del mundo de hacerlo. Y otra cosa es cuando sacan una declaración del cuerpo, porque ahí es más que los 60 diputados. Ahí están comprometiendo la opinión de un órgano de gobierno de la ciudad, y por lo tanto están comprometiendo mi opinión también. Y deberían ser mucho más cuidadosos en esto. Es cierto que hay algunas declaraciones, no creo que tengan demasiado inconveniente. Sacar una declaración expresando su beneplácito por haber ganado la Copa del Mundo, no creo que haya mucha gente que se enoje. ¿Sí? O expresando su pesar por un terremoto que ocurrió en tal lado, por una inundación. Bueno, macanudo. Ahora, a veces se hacen declaraciones mucho más políticas, mucho más ideológicas, sin tener en cuenta si los representados están de acuerdo o no están de acuerdo con esa opinión. Y además, a veces se les va la mano y se exceden en las competencias del cuerpo legislativo. Y esto no es bueno porque les puede venir el palo en la nuca, como le pasó al Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires hace 50 años. El 12 de octubre del 73, Perón asume su tercera presidencia. Un mes antes, derrocamiento y asesinato de Salvador Allende mediante, Pinochet asume el poder en Chile. A los pocos días, al poco tiempo de estar Perón en el poder, Pinochet, en un viaje, no recuerdo, a Estados Unidos, a Europa, no recuerdo dónde, tampoco importa demasiado, bajó en la base aérea de Morón, se entrevistó con Perón y siguió viaje. Ni siquiera entró a la ciudad de Buenos Aires. Pero el Consejo Deliberante de la ciudad sacó una declaración furibunda de repudio al tirano chileno que venía acá, qué sé yo cuánto. Entonces Perón lo citó al presidente del Consejo Deliberante, que era Miguel Unamuno, un peronista histórico, es decir, no es que hubiera un enfrentamiento de tipo partidario, pero lo citó y le dijo, con ese tono socarrón que solía tener Perón, vea Miguelito, le dijo, mire, a mí la Constitución me atribuye 2 funciones, a ustedes les atribuye 3. A mí me asigna la responsabilidad de conducir la política interior y la política exterior de la nación. Y a ustedes alumbrado, barrido y limpieza. No hagamos macana con estas cosas. Y esto es bastante común. Otra cuestión que tiene que ver con esto, así como el Congreso o las cámaras no saben bien ni para qué están ni por qué están, muchas veces los diputados tampoco saben por qué están ni para qué están. Y es bastante frecuente por televisión escuchar a algún diputado que diga, no, yo soy diputado por La Rioja, tengo que defender los intereses de La Rioja. O de Misiones, o de Entre Ríos, o de Chubut, de cualquier lado. No, los que tienen que defender los intereses de la provincia son los senadores, no los diputados. Los diputados integran un cuerpo que en conjunto representa la totalidad de la población. Por eso son diputados de la nación y no diputados de la provincia. Los senadores son senadores de las provincias, los diputados son diputados de la nación. La Cámara de Diputados, o esta legislatura, no es un cuerpo de delegados, es otro el concepto de representación que tienen. Es un cuerpo que en conjunto representa a todos. Y esto me parece que hay que tenerlo un poco más claro. Y esto no es nuevo ni se me está ocurriendo ahora a mí. Esto estaba en la Asamblea del año 13, para que tengan una idea. 210 años hace que se dijo esto. Y está reiterado en el proyecto de Constitución de Alberdi con absoluta claridad. Los diputados representan a la nación en globo, al pueblo de la nación en globo, no al pueblo de la provincia a la que debe su nombramiento. Bien.
Por otro lado, tampoco tienen claro a veces los legisladores qué es lo que tienen que hacer. Y entonces, algunos piensan que tienen que presentar muchos proyectos. Y presentan proyectos, y presentan proyectos, y presentan proyectos, y nos llenamos de proyectos. En la Cámara de Diputados de la Nación se presentan 6.000 proyectos por año, más o menos. Un número bastante grosso. Y yo he visto alguna vez un diputado que presentara un proyecto de resolución para modificar el artículo 28 del reglamento, otro para modificar el artículo 29, otro para modificar el artículo 30, otro proyecto para modificar el 31, y así, 35 o 40 proyectos para modificar 35 o 40 artículos del reglamento. Pero entonces tiene una producción legislativa muy grande y viene algún diarito de estos que le da un premio por ser el diputado más trabajador. No, eso no es así. Eso no es así. Alguna vez charlando estábamos con Perico Pérez, que fue secretario parlamentario acá bastante tiempo, pobre Perico está enfermo ahora, con el secretario parlamentario de la Cámara de Diputados de Florida, Estados Unidos, nos decía que el reglamento habilitaba a los diputados a presentar 5 proyectos al año, y lo iban a bajar a 3. Pues no hace falta más que eso. Entonces, esto también hay que analizarlo mejor y hacerlo, digamos, hacer una capacitación interna importante a los legisladores, a los asesores, a todo lo que son los cuerpos legislativos. Yo voy a tomar esto un poco de costado porque después Marina se va a referir más específicamente al tema capacitación. Simplemente les quiero contar que alrededor del año 86, me parece que fue, desde el bloque justicialista, desde la Secretaría Técnica que dirigía Germán Moldes, luego devenido en fiscal, empezamos a hacer cursos de capacitación. Y ahí nos fuimos juntando algunos que nos interesaba la cosa, estuvimos estudiando, encontramos el breve comentario al reglamento de la Cámara que había escrito Guillermo Ginelli. Es decir, y ahí empezamos a hacer un poco de capacitación y por suerte la mecha prendió bien. Y hoy es más común que haya capacitación. Digamos, fue rodando bien esta pelota y unos años después se creó el Instituto de Capacitación de la Cámara de Diputados, después el de la Cámara de Diputados de Santa Fe, que hizo mucho. Se hicieron algunas tecnicaturas. La Cámara de Diputados de Santa Fe, con la Universidad del Litoral, por ejemplo, armó una tecnicatura para uso interno, para sus propios empleados. Lo mismo hizo que estaba Jorge Rinaldi, el director del instituto en esa época. Lo mismo hizo la legislatura del Chaco, bajo la dirección de la doctora Zaragoza, con la Universidad del Nordeste. Es decir, fue cundiendo un poco más esto de hacer la capacitación generalizada. Pero seguimos rengos, como les dije, en las carreras de Derecho seguimos sin tener nada de esto. Sí hay algunos posgrados, sí hay algunas universidades que lo tienen, pero seguimos bastante rengos de todo esto. Además de esto, que sería hacia lo interno, digamos, del Congreso, de la Cámara, tenemos que recomponer las relaciones con los otros poderes del Estado. Tanto nos machacan y tanto nos dicen de la independencia de los poderes que uno termina creyéndoselo. Y es falso. Los poderes del Estado no son independientes ni deben serlo. Los poderes del Estado son interdependientes. Y esto lo tiene escrito y bien explicado Lowenstein hace 70 u 80 años. Interdependencia por integración, en el caso de los gobiernos parlamentaristas, interdependencia por coordinación en el caso de los gobiernos presidencialistas. Y esto hay que entenderlo porque es la única manera de que el gobierno funcione. Los 3 poderes conforman una cosa que se llama gobierno. Lo mismo pasa en una empresa. Si las gerencias son independientes, si compras va a comprar lo que quiere, producción va a producir lo que se le antoja y ventas va a vender lo que se le da la gana, la empresa se va a fundir. La única manera de que la empresa funcione es que compras compre lo que producción necesita para elaborar los productos que ventas va a vender. Con el gobierno pasa lo mismo, los poderes son interdependientes. Y esto es algo que hay que recomponer desde los cuerpos legislativos. Hay que recomponer la relación con el Poder Judicial. Desde el Congreso, desde las legislaturas, muchas veces no se sabe bien ni siquiera para qué está el Poder Judicial. Y entonces en esta oscilación pendular que tenemos, cuando hay algún problema interno en la Cámara,
porque la oposición quiere hacer algo y el oficialismo no lo deja, ¿no? Van y recurren a la justicia, como si la justicia tuviera algo que ver en el asunto. Yo cada vez que pasa eso me acuerdo del Chavo del Ocho, ¿se acuerdan? Acúsalo con tu mamá, Quito. Esto es, acúsalo con el juez. No, no es para eso el Poder Judicial. No es para eso. Pero, como les decía, en la otra punta del péndulo tenemos algo que, así como esto se hace y no debería hacerse, algo que debería hacerse y no se hace, o se hace poco. Por lo visto, por lo que comentaba Alfonso Santiago, algo se está haciendo, o la secretaria administrativa de la Casa, algo se está haciendo, pero cuando se elabora un proyecto de ley, o de ordenanza en su caso, o cuando se elabora un despacho de comisión sobre ese proyecto, habría que leer un poco la jurisprudencia sobre ese tema. ¿Qué es lo que han dicho los jueces sobre esto? Para no escribir algo que después los jueces terminan declarando inconstitucional. Esto no se hace, o se hace poquitísimo. Y esto me parece que también es un error. Desde el otro lado del mostrador, la cuestión no es diferente, o mejor dicho, tenemos también una serie de falencias. Los jueces deberían saber en serio cómo funciona el Poder Legislativo. Por lo menos, para poder interpretar correctamente este artículo de la Constitución que me voy a permitir leer, artículo 68, ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. Muchas veces la gente cree, y los jueces creen, que el mandato del legislador es solamente en el recinto, y eso no es así. El legislador tiene 5 estaciones de trabajo. Además del recinto tiene su oficina, tiene la comisión, tiene el bloque y tiene el distrito. En estas 5 estaciones de trabajo, él desempeña su mandato de legislador. Entonces hay que entender bien cómo funciona esto para no meter la pata, o por lo menos para no meter tanto la pata. Sobre fin del gobierno de Cristina, renunció Zaffaroni, pero la renuncia se iba a efectivizar unos meses después, pero un grupo de de senadores opositores sacó una declaración y firmó una declaración que hizo pública diciendo que se comprometían a no tratar ningún pliego que mandara el Ejecutivo para el reemplazo de Zaffaroni. Ante esto, un diputado del Foro, el doctor Barcesat, les inició una querella por sedición, por obstrucción del cumplimiento de las leyes. No está bien que un diputado no conozca, que un abogado, perdón, no conozca la Constitución y estas cosas. Pero mucho peor es que después el fiscal haga un escrito diciendo que bueno, que en realidad, como todavía Zaffaroni no se fue, todavía no se ha consumado ningún delito, y entonces vos vas a archivar esto. No, mijo. Si estos senadores firmaron eso, lo hicieron en el desempeño de su mandato. Tan es así que si esa declaración la firmábamos todos nosotros no valía absolutamente nada. Valía porque la hacían senadores y por lo tanto están en desempeño de su mandato y por lo tanto no puede ser interrogado ni molestado judicialmente. Esto habría que entenderlo mejor. Mucho más cerca, el senador Pinedo, una imputación que se le hace porque a partir de un proyecto que habría presentado, estaría favoreciendo a un grupo económico del cual él tendría contacto o vinculación. Presenta la denuncia, ¿qué hace la jueza? Pide oficio, pide informes, a ver si es cierto que esta persona es asesor de Pinedo. Por favor, lo que tiene que hacer la jueza es decir, señor, esto déjelo ahí en la carnicería frente a su casa, en la cooperadora del hospital de niños, en el kiosco de elegida. Acá no puede dejar esto. Está desempeñando su mandato de legislador cuando presenta un proyecto. No puede hacerse. Y esto pasa, Guillermo tiene un artículo publicado sobre el fallo Minotti. Minotti, un marino, capitán de fragata, que se pedía su ascenso a capitán de navío, para lo cual requiere acuerdo del Senado, pero algo surgió, que había muchos senadores que no le querían dar acuerdo, despacho de mayoría, despacho de minoría, despacho de mayoría rechazando el acuerdo, despacho de minoría aceptándolo, se pone a votación en la sesión, 24 votos creo, o 26 votos me parece,
para el despacho de mayoría, o sea, para 26 votos para rechazar el acuerdo, para rechazar el ascenso, 22 votos a favor, perdón, 22 votos en contra de rechazarlo y 8 abstenciones. 26 votos a favor de rechazarlo, 22 votos en contra de rechazarlo y 8 abstenciones. El caso llega a la Corte, y la Corte hace toda una sentencia larga, siempre son largas las sentencias, ¿no? Y llega a la conclusión de que esa decisión del Senado no vale. ¿Y qué efecto jurídico tiene eso? Cero. Cero. ¿Eso quiere decir que le dieron acuerdo? No, quiere decir que la decisión no vale nada más, no sirve para nada esa sentencia. ¿Por qué? Porque lo que necesita el fulano es que le den acuerdo. Si no le dieron acuerdo porque se puso a votación su acuerdo y salió negativo, o porque se puso a votación el rechazo del acuerdo y se aprobó el rechazo, o porque no lo trataron, es lo mismo, no tuvo acuerdo. Ya está. Entonces, ¿qué hacemos tantas investigaciones raras? Hay que entender mejor cómo funciona el Congreso. El Congreso no tiene obligación de tratar todos los papeles que le ponen. Adelante. Además de revincular al Poder Judicial con el Parlamento, hay que, de nuevo, relacionar o mejorar las relaciones con el Poder Ejecutivo. Yo estuve en la Cámara de Diputados de la Nación, Poder Legislativo, después estuve en el Ministerio del Interior, Poder Ejecutivo, después estuve en el ANSES, Poder Legislativo, después estuve en esta legislatura, Poder Legislativo, pero en el ANSES Ejecutivo, ¿no? En esta legislatura, Poder Legislativo. Después estuve en la Secretaría de Relaciones Parlamentarias de la Ejecutura de Gabinete de Ministros, Poder Ejecutivo. Después estuve de asesor en la Dirección de Capacitación del Senado, Poder Legislativo, con distintas administraciones, con funcionarios de distintos signos políticos, pero en los dos poderes. Y lo que vi es que más o menos igual siempre. Desde el Ejecutivo se ve al Legislativo como esa máquina de impedir las brillantes decisiones que nosotros tomamos. Siendo gerente de administración de beneficios al personal de ANSES, reunión de gerentes, otro de los gerentes que dice, no, porque después vienen los políticos y cambian todo. Sí, muchachos, para eso están los políticos, como le decís vos, están para eso. Las decisiones de gobierno no se toman solamente del Ejecutivo y nada más. Por supuesto, la consecuencia inmediata de esto es ya creer directamente que el Congreso o la legislatura tiene que ser una escribanía que diga todo que sí y chau. Gobierno de Cristina, un presupuesto que estaba muy duro de ser aprobado, porque la oposición quería incorporar algunas modificaciones que el oficialismo no daba el brazo a torcer. Presidente del bloque oficialista. Estamos en un sistema presidencialista. El Congreso no puede cambiar los números que puso el Ejecutivo. No, muchachos, lo mandan para que cambie todos los números que quiera. ¿Cómo no va a poder cambiar los números? Bueno, este es el concepto que muchas veces se tiene desde el Ejecutivo hacia el Parlamento. Pero del otro lado la situación no es mejor. Desde el Parlamento se ve el Ejecutivo como el permanente avasallador de los derechos de los representantes del pueblo. Es el enemigo, y al enemigo hay que tirarle con lo que uno tenga a mano. Gobierno, la primera legislatura, gobernador de la ciudad, Fernando de la Rúa, el jefe de gobierno. Una diputada del bloque oficialista, con esto de creer que hay que presentar muchos proyectos, bombardeaba al Ejecutivo con pedidos de informe y declaraciones de que todo andaba mal. Informes sobre esto, que lo otro. Si uno quería demostrar que el gobierno de la Rúa era pésimo, bastaba tomar los proyectos que esta diputada oficialista presentaba sobre la mala conducción del gobierno del Ejecutivo. Esto no se hace así. Mucho más reciente, gobierno de Macri, un grupo de diputados, no de la oposición, un grupo de diputados de uno de los subbloques de Cambiemos o Juntos por el Cambio, no recuerdo cómo se llamaba, firman y presentan un proyecto de resolución para iniciarle juicio político a un ministro. Muchacho, el ministro es de este presidente que es amigo. No hagamos estas cosas. Si nos parece que este ministro no va, armemos una reunión con el presidente y digámosle, por favor, sacalo, pero no te lo bancamos más. Pero no presentar un proyecto para hacer un juicio político, que por otra parte es un circo, porque todos sabemos que hacer un juicio político no es nada fácil. Juntar 2/3 de cada cámara no es una cosa sencilla. Pero aún desde el punto de vista de la imagen, no se debe hacer eso. No se debe hacer eso.
En la otra punta del péndulo, de nuevo, creer que el Ejecutivo es el patrón, es el jefe. En esta legislatura, yo no sé si recuerdan, hubo una discusión filosófica de alto vuelo sobre el cambio de milenio, sobre si había que decir de 2000 o del 2000, ¿no? Una discusión, no digo ríos de sangre, pero sí ríos de tinta sobre el tema. La cuestión es que yo trabajaba con algún legislador en esta casa, no me acuerdo, llega una notificación, una comunicación de la Secretaría Parlamentaria, copia de un decreto de la Rúa, jefe de gobierno, de que había que decir de 2000. Lo vengo a ver al secretario parlamentario y le digo, ¿para qué mandaste esto? Y es porque no, muchacho. Él es el jefe del Ejecutivo, este es el Legislativo. Él acá no tiene autoridad ni siquiera para pedir un café. Esto es otro poder. Esto también pasa. A veces creen que hay que hacerle caso a los de allá enfrente. Fíjense, tenemos un punto de contacto que se usa bastante mal en general, que es la posibilidad que tienen los ministros de ir al Congreso. En el orden nacional, y esto está repetido en el orden local también, incluso en los consejos deliberantes. Los ministros pueden ir al Congreso por dos causas. Una, por decisión propia para participar en el debate de cualquier proyecto de ley. Fíjense que en este aspecto, el ministro tiene incluso más facultades que un legislador, porque el legislador puede hablar solamente de su Cámara. El ministro puede hablar en las dos. No puede votar, pero puede hablar en las dos. Esto que era frecuente hace 100 años o 120 años, se fue perdiendo. Los proyectos del Ejecutivo en 1900 los defendía el ministro de turno. Joaquín B. González, Antonio Di Tomaso, el general Richeri, eran los que defendían los proyectos del Ejecutivo, el ministro defendía los proyectos del Ejecutivo. Esto se fue perdiendo. Lo retomó Cavallo durante el gobierno de Menem. No sé si recuerdan una sesión bastante dura, bastante complicada sobre el tema Chabrán y Oca y esas cosas. Y después, de nuevo, nada. Hoy los ministros no van al Parlamento para discutir los proyectos de ley. Casi nunca. Creo que en las provincias la situación es más o menos igual. La otra posibilidad que tiene el ministro de ir, ya no es posibilidad sino obligación, es porque lo citan para dar explicaciones. Y acá también las cosas no se hacen correctamente. Fin del gobierno de Alfonsín, la oposición logró que se citara a Dante Caputo, el ministro de Relaciones Exteriores, canciller de Alfonsín, a que viniera a dar explicaciones sobre algún tema, no me acuerdo cuál era. Para Caputo fue un paseo, porque él tenía muchísima más información que todos los diputados juntos. ¿Por qué? Porque esto debería hacerse con un espíritu colaborativo, no con un espíritu confrontativo. El ministro es para que venga y nos explique, no para contarle las costillas a ver de qué le hacemos meter la pata y le pegamos la nuca. El jefe de gabinete tiene las mismas facultades que el ministro y además tiene la obligación de ir alternadamente a las distintas cámaras una vez por mes a dar explicaciones. Algunos cumplen, algunos han cumplido, otros no han cumplido, no importa, pero lo cierto es que yo lo que he visto, y esto lo vi claramente cuando estaba en la Dirección de Relaciones Parlamentarias de la Cámara de la Jefatura de Gabinete, Marcos Peña iba, en general cumplía con esto, salvo que desde la Cámara le pidieran que no fuera por algún lío interno que tenían, y se mandaban las respuestas por escrito, pero siempre en un ámbito, de nuevo, en un ámbito confrontativo en lugar de colaborativo, y esto no es bueno, esto no es bueno. Hay que tener claro que es el Ejecutivo el que va a instrumentar las leyes. Entonces, pongámonos de acuerdo un poco antes. En esta legislatura, alguna época trabajé con Enrique Rodríguez, que era el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Uno de los temas importantes que todavía no se debe decir, las primeras legislaturas tuvieron mucho trabajo de cosas que la Constitución decía que había que crear y no se habían creado. Uno de ellos era el Consejo Económico Social, que era competencia de esta comisión. La instrucción de Rodríguez era, cuando se trata este tema, cuando los asesores estudian este tema, hablen para que el Ejecutivo también mande asesores. Ellos son los que van a tener que poner en funcionamiento esto. Pongámonos de acuerdo antes. ¿Para qué vamos a esperar a que después no se pueda hacer porque nadie sabía nada qué es lo que estaba pasando? Esto también es algo que habría que
digamos, reformular un poco las relaciones ejecutivo-legislativo. Ya estoy casi terminando, no sé cómo estamos en la hora. Pero antes les quería hacer una pregunta. ¿Qué es lo más importante que tiene que tener un gobierno? A ver, respuesta, por favor. ¿Qué es lo más importante? A ver, alguno que tire alguna pista. Nadie ¿saben qué es un gobierno, digamos? ¿Saben qué significa la palabra importante? ¿Cómo? Ajá. ¿Eh? Más importante todavía. ¿Cómo? Credibilidad, más importante. ¿Eh? Más importante. Algo que si no lo tiene no existe. No, puede ser un gobierno sin autoridad, un gobierno títere. Mucho más importante que eso. Gobernados. Si no tiene gobernados no existe. Si no tiene gobernados es el rey de la Patagonia, que dijo, yo vengo de, ¿se acuerda de Antoine, no sé cuánto? Yo soy el rey de la Patagonia, repartía títulos nobiliarios entre los amigos, nunca consiguió que un solo indio le hiciera caso. No existe. Si no tiene gobernados, el gobierno no existe. Y esto que parece una pavada, resulta que muchas veces uno ve que el secretario, el diputado, el concejal, el intendente, el ministro, el juez, el camarista, el senador, creen que el mundo empieza y termina en su despacho. Y no se dan cuenta que en realidad él está ahí porque del otro lado hay gobernados. Y lo único que importa es que estén los gobernados y él tiene que jugar en esa tarea. El poder legislativo tiene que reconstruir las relaciones con la sociedad. Por lo menos en estos dos aspectos. Primero, en una función docente, de enseñarle a la sociedad qué es y para qué está el Congreso. Porque la verdad es que la sociedad sabe poco sobre el Congreso, y lo poco que sabe lo sabe mal. Y por las dudas los medios colaboran con esta confusión generalizada. Entonces, cada 2 por 3. El Senado lo convirtió, el Senado convirtió en ley, no, el Senado no convierte en ley nada, porque, pero ya lo aprobó en general, ya es ley. No, mijito. Después que lo aprobó en general, viene la votación en particular. En la votación en particular, si hay diferencia, vuelve a la otra Cámara. Depende de lo que haga la otra Cámara, pasa al Ejecutivo. El Ejecutivo puede vetar, y depende de lo que haga el Congreso, será o no será ley. Todavía no es ley, no confundan a la gente. No confundan a la gente. Nunca va a las sesiones, este no trabaja, este no va nunca a las sesiones. Yo les voy a contar una anécdota. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el Parlamento británico había quedado destruido por las bombas nazis. Cuando se discutió la reconstrucción, había 2 posiciones. Una, reconstruirlo tal como estaba. Otra, hacer un edificio moderno. Uno de los que más bregó para reconstruir las cosas como estaba fue Churchill, que tenía todo un discurso muy interesante. Nosotros damos forma a nuestros edificios y después nuestros edificios nos dan forma a nosotros. Es decir, todo un discurso. Bueno, Churchill sabía hablar bastante, ¿no? Una serie de cosas, pero algo que me interesa destacar. Dice, además, el recinto donde se reúnen los diputados tiene que ser de un tamaño tal que no quepan todos los diputados a la vez. Que no quepan todos los diputados a la vez. Porque si caben todos a la vez, 9 de cada 10 debates se van a hacer en el deprimente clima de una cámara semivacía. Y que yo sepa, Churchill no era un ñoqui. Churchill fue, yo creo que debe tener el super récord de duración como parlamentario, de 1900 hasta que se murió, salvo del 22 al 24, que no fue parlamentario todo ese tiempo. Por estas cosas que también a los ingleses les gusta. Bueno, estuve en la Cámara de los Comunes, también después en la de los Lores. Primero fue conservador, después se pasó al Partido Liberal, después volvió al conservador, pero siempre era parlamentario. Y decía esto, y de hecho, la Cámara de los Comunes tiene 650 miembros, y el recinto tiene 437 asientos. Si van más de 2/3 no tienen lugar para sentarse. Otro error que se comete
En este año, como hay elecciones presidenciales, no lo vamos a ver tanto, pero sí es frecuente, casi obligado en las elecciones legislativas, esos debates que se organizan en la televisión. Elecciones legislativas, se llama el primero de cada lista, y se hace un debate a ver de qué manera cada uno destruye los argumentos del otro. Esto no tiene nada que ver con el debate parlamentario. No confundan a la gente. El debate parlamentario no es para ganar la discusión al otro. El debate parlamentario es para ponerse de acuerdo. El debate para ganar la discusión al otro puede ser el debate judicial, pero no el parlamentario. Y esto tampoco se enseña como corresponde. Por supuesto, además, hay estadística de toda clase. Que es el diputado que habló más, por ejemplo. Una vez vi una que yo decía, esto debe ser un chiste, no puedo creer que sea cierto. Una estadística de cuántos aplausos había recibido cada diputado. No los estoy macaneando, es cierto, lo he visto con mis propios ojos y con los anteojos puestos. ¿Cuántos aplausos? Por supuesto gana siempre el presidente de la Cámara, porque dice, queda sancionado el proyecto de ley, aplausos, siempre gana él. No dice más que eso, pero gana. Disparates de toda índole. Otra crítica. Estos son unos vagos, no sacan ninguna ley. Este año han sacado nada más que tantas leyes. Yo no les voy a dar mi opinión sobre esto, solamente voy a traer la opinión de 3 personas, de distintas épocas y de distintos lugares. La más reciente, igual, hace 100 años, Alejandro Carbó, diputado por Entre Ríos, que fue presidente de la Cámara, y fue compañero de fórmula de Lisandro de la Torre en 1916. En 1908 dijo lo siguiente: las cámaras no son mecanismos de hacer leyes, tienen por sobre todas sus funciones la función política. Alejandro Carbó, Argentina, principio del siglo XX. 300 años para atrás, Inglaterra, Matthew Hale, jurista, parlamentario y juez del Reino Unido. Es una razón para mí preferir una ley por la que el reino ha sido felizmente gobernado durante 400 o 500 años que aventurar la paz y la felicidad de un reino por alguna teoría inventada por mí. Sigamos más atrás todavía, bajémonos al siglo I de la era cristiana. Publio Cornelio Tácito, jurisconsulto, historiador, gobernador y cónsul del Imperio Romano. Con esa fantástica capacidad que tenían los romanos de meter en frases chiquitas conceptos enormes, cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene. No saquemos tantas estadísticas de leyes, porque a lo mejor no es un buen índice. Porque este es el problema. Como se tiene tan poca información sobre el funcionamiento del Congreso por parte de la sociedad, se critican las cosas que se hacen bien y se alaban las cosas que se hacen mal, al revés de lo que debería ser. Además de este aspecto docente, digamos, de la legislatura, o del cuerpo legislativo, de la Cámara, como quieran llamar, hay que recomponer las relaciones y fluidificar las relaciones con el mundo del trabajo, con el mundo empresario, con el mundo de las organizaciones de la sociedad en general. Los cuerpos legislativos tienen que saber organizar el lobby. No digo que haya que legislarlo. Hay países en los que les va bien con la legislación, otros les va mal con la legislación, y sin la legislación a algunos les va bien y mal. No tengo posición tomada sobre si es mejor o peor legislar sobre el lobby, pero sí el cuerpo legislativo tiene que saber organizarlo. Algo por lo visto se está haciendo, por lo que comentaba Florencia Romano. El cuerpo legislativo necesita de la opinión de los sectores de la sociedad. De la misma manera que el juez necesita de la opinión y lo que le bate a la oreja el abogado de una parte y el abogado de la otra parte. Es una opinión sesgada, por supuesto que es una opinión sesgada, pero es lo que él le permite fijarse cómo suenan las dos campanas. Con la sociedad pasa lo mismo. Hay que saber actuar y escuchar los distintos sectores de la sociedad qué es lo que están opinando sobre este tema. Y acá es donde tenemos en general un déficit, que es, por lo general, los cuerpos legislativos no tienen mayores problemas en recibir a las sectores de la sociedad para escuchar su opinión, pero no salen a buscarlo, no salen a buscar esa opinión. Y deberían hacerlo, porque si no se quedan con una sola de las campanas a lo mejor, y no saben qué es lo que sucede con la otra. Esto también es un déficit que me parece
que habría que seguir. Algo se está haciendo, por lo que estuvimos en la charla de apertura, algo se está haciendo, pero me parece que todavía falta. Hay que tener más costumbre de hacer esto. Y por último, hay que recomponer las relaciones, lo enfatizó mucho Alfonso Santiago, con el mundo académico, con el mundo académico, con el mundo de la inteligencia, con el mundo del pensar. Fíjense lo que era el país en 1900. La inteligencia se dedicaba a la política activa. Belisario Roldán, además de poeta, era diputado. José Hernández, el autor de nuestra obra literaria más importante, era diputado. Joaquín B. González, gran constitucionalista, fue diputado, fue ministro. Eduardo Wilde, porque ustedes saben que el escritor irlandés es Oscar Wilde, pero el nuestro es Eduardo Wilde, ¿no? Esa es una pequeña diferencia. Eduardo Wilde, un médico muy reconocido, fue ministro. Bartolomé Mitre, seguramente el político que mayor tiempo duró en la política, valga la redundancia, del siglo XIX, incluso principios del XX. Además de la política y de presidir el país, alguna guerrita con el Paraguay, cosas por el estilo, escribía la historia de San Martín y de Belgrano, y traducía la Divina Comedia en verso. Los que saben literatura dicen que es una mala traducción. Puede ser, pero hay que traducirla, ¿eh? Hay que traducirla. Sarmiento escribía libros y era presidente, concejal, ministro. Es decir, esto es lo que se ha perdido en la Argentina. Hoy es muy raro que la clase intelectual se dedique a la política activa. Como mucho, arriman a algún asesoramiento con algún diputado amigo, con algún senador amigo, pero no mucho más que esto. O opinan, bien, tienen derecho a hacerlo, en la televisión, pero no se meten en la política agonal, la política de ejecución de la conducción del país. Y esto me parece que también es un déficit que tenemos y que habría que retomar. Creo que sería mejor que las políticas estuvieran más cerca de lo que piensa la clase intelectual argentina. Ojo, una cosa, alguna época también pasó que esa clase intelectual era tan intelectual que se distanció absolutamente de lo que pensaba la sociedad, y ahí tampoco nos fue bien, ¿no es cierto? Pero me parece que algo de esto hay que hacer. En definitiva, esto estaba en la Constitución del 49. El artículo 37 de la Constitución del 49, además de establecer los derechos del trabajador, los derechos de la ancianidad, los derechos de la familia, tenía un apartado dedicado a los derechos de la educación y la cultura, donde, entre otras cosas, hablaba de esto, de las universidades insertas en la sociedad en la cual están metidos. Esto me parece que hay que volver a ese concepto. Fíjense, por ejemplo, en los proyectos que tenemos en el país en general, en todos los niveles de gobierno, es muy poco lo que se hace en materia de análisis de impacto. Algo que, por ejemplo, en la legislación peruana es muy firmemente obligatorio, acá se hace poco y nada. ¿Qué mejor que las universidades para hacer ese tipo de estudios? Si en la universidad están todos los tipos que saben. ¿Por qué no hacemos un enganche más firme entre las universidades y la legislación para hacer ese tipo de estudios? Son cosas que hay que replantearse. Bueno, yo estoy terminando, pero como comencé con Martín Fierro, voy a terminar con Martín Fierro también, y voy a pedir que nadie se vea ofendido, pues a ninguno incomodo. Que si he cantado de este modo por encontrarlo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Torchi. Ahora pasamos a la exposición de María Lacalle. Ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Houston, profesora en la Universidad Austral y en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como asesora en el Ministerio de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es analista política. Es una presentación. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por estar acá compartiendo este panel. Ya después de hablar después de Torchi es un montón. Igual me dio un muy buen contexto, digamos, y marco para comenzar a contarles algo con menos vuelo quizás intelectual y analítico, porque yo soy politóloga, soy analista, soy investigadora, pero hoy, desde hace ya varios años, me encuentro del otro lado y hoy les voy a venir a hablar desde el lado de la gestión. Que fue una especie de desafío personal
desde hace 6, 7 años que volví al país. Yo estudiaba en el exterior, me dedicaba a la investigación, y bueno, el desafío fue ese, ¿no? Plasmar, en cierta medida, un poquito lo que decía recién Héctor, lo que aprendemos y lo que leemos, ¿sí? Los intelectuales que muchas veces nos aislamos de la realidad en la sociedad, de lo que viven los diferentes países, provincias, municipios, y ver si todo lo que estudié, todo lo que leí, se puede llevar a buen puerto de alguna manera. Bueno, de esa forma caí en la Subsecretaría de Reforma Política en 2016, que hoy por hoy es la Subsecretaría de Asuntos Políticos de la ciudad. Dentro de esa subsecretaría hay 3 direcciones, una de ellas es la Dirección de Asuntos Legislativos, y hoy vamos a hablar un poco de cuál es nuestro rol, cuáles son nuestros objetivos, nuestras misiones, nuestras funciones, y por sobre todas las cosas de cuáles son los logros que no tienen un punto final, sino que están en proceso, ¿sí? Es decir, de mejora continua y de incorporación también de diferentes visiones y de diferentes aspectos dentro de un programa en particular, que es el BEA Legisla, que arrancó siendo un programa de capacitación legislativa enfocado solamente para asesores en la Ciudad de Buenos Aires, es decir, vínculos legislatura de la ciudad y Poder Ejecutivo, y ahora ya es un pequeño monstruito que empezó a crecer bastante más, y ahora les voy a contar un poquito más los pormenores. Si querés pasar a la próxima slide, al próximo Filmina, hace medio corrido. Bueno, un poquito para contarles cuál es el rol de la Dirección de Asuntos Legislativos. El rol de este tipo de direcciones, que existen en todos los poderes ejecutivos, suele ser bastante aburrido, ¿sí? Nosotros nos gusta definirlo como el nexo entre el ejecutivo y el legislativo. ¿Qué quiere decir eso? Hace un par de años, de hecho, la dirección estaba acá enfrente, y básicamente el rol que teníamos era cruzar proyectos. De hecho, seguimos usando, acá tengo una de mis compañeras, Agustina O'Higgins, que trabaja conmigo, también una joven promesa, experta en procesos parlamentarios, que está involucrada en este vínculo también, ¿no? Entre lo académico y la gestión. Seguimos usando ese término, ¿no? Cruzar, aunque ya la dirección ahora se encuentra geográficamente en Uspallata, en la Casa de la Ciudad, Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, seguimos usando ese término de cruzar expedientes. ¿Sí? La dirección tenía ese rol de tramitar los proyectos que eran aprobados en la legislatura, proyectos de ley, de resolución, declaración, quizás algún pedido de informe, ¿sí? Tomar esos proyectos, distribuirlo a las áreas pertinentes dentro del Ejecutivo, es decir, qué ministerio debía estar al tanto o dar respuesta a ese tipo de proyectos, y de vuelta remitirlos a la legislatura. Ese sería el rol básico que tiene la Dirección de Asuntos Legislativos, que ha tenido en sus orígenes, y que también otro tipo de direcciones con el mismo, digamos, corte o con las mismas características, tiene en otros ejecutivos a nivel provincial, incluso a nivel nacional. Entonces, para hacer un poquito del cuento corto en términos de lo formal, ¿sí? Nuestras misiones y funciones tienen que ver con esta articulación entre la relación del Ejecutivo y la legislatura. Articulación es un término bastante laxo y bastante general, ¿no? Porque uno puede entender esta articulación simplemente como un pasamanos de expedientes, ¿sí? Pasamanos de expedientes que muchas veces, como acá señaló Héctor recién, quizás ni siquiera están en tema legisladores y miembros del Ejecutivo, ¿sí? Simplemente poner un sello, o articular desde otro lado, articular con diferentes miradas, con miradas desde el sector académico, desde gente que está mucho tiempo metido en la gestión, desde la experiencia de los propios funcionarios, de los propios asesores del Ejecutivo y del Legislativo. Entonces esa fue un poco la semillita que empezó a crecer en la Dirección de Asuntos Legislativos, y que cada vez se expandió más, llegando hoy a nivel provincial a lo largo de todo el país. Entonces, esa es nuestra misión y función principal, este rol de nexo entre ambos poderes de gobierno. Por otro lado, bueno, la gestión, ¿sí? En parte de lo que venía diciendo, gestionar el sistema de recepción de documentación proveniente de la legislatura. Este tecnicismo no es más que esta recepción o este pase de expedientes de un poder a otro. Evaluar la documentación, evaluar estos proyectos de ley, ¿sí? Estos proyectos de ley que ya tienen sanción de la legislatura y que ingresen al Ejecutivo, y remitirlo a las áreas pertinentes, como mencioné hace un ratito. Realizar el seguimiento. Acá nos empezamos a meter un poco más en en ese valor agregado que la dirección buscó a lo largo de diferentes gestiones, ¿sí? A lo largo de diferentes directores, ¿sí? Sabemos que las direcciones son cargos políticos, ¿sí? Entonces los directores van y vienen
dependiendo del subsecretario, dependiendo incluso de los diferentes ministros de gobierno o ministros del área, pero hay un cuerpo administrativo, una estructura que sostiene esta dirección que permanece constante, digamos, y estable a lo largo del tiempo. Fundamentalmente, los dos pilares son sus dos gerentes operativos, Joaquín Llanusse y Carlos Díaz, que bueno, no pueden estar presentes hoy justamente porque están llevando a cabo diferentes cursos de capacitación en el interior. Realizar entonces el seguimiento de las áreas y procurar la observancia de los plazos existentes. Ese es un poquito el valor agregado, como les decía, que empezó a llevar a cabo en un primer momento esta gente que trabaja desde hace ya varios años dentro de la dirección, y que es no solamente el pase de los expedientes, sino involucrarnos en los temas, ¿sí? Involucrarse en los temas, informar a los diferentes ministerios sobre qué es lo que se está tratando y qué es lo que se está pidiendo desde la legislatura, ¿sí? Cuáles son las demandas y las preferencias también de la sociedad, que de alguna manera, y me gustaría después abrir un poquito el debate, tengo varios puntos acá anotados de a raíz de la exposición de Héctor recién, para debatir justamente eso, ¿no? ¿Cuál es el rol que hoy por hoy debería tener la legislatura de cara a la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido es como que la dirección tomó en cierta medida las riendas para poder conectar a estos poderes de gobierno entre sí primero, porque si no, no podemos empezar a comunicarle a la sociedad qué es lo que estamos haciendo como gobierno, entendiendo como gobierno ambos poderes, dejando por el momento al legislativo de lado, pero fundamentalmente al legislativo y al ejecutivo trabajando de forma mancomunada para poder generar una mejor política pública, ¿no? Entonces, la dirección empezó a involucrarse un poco más en eso, ya no solamente un pase de expedientes, sino también desarrollo de informes técnicos y también con implicancias en las diferentes áreas, y también para procurar cierta observancia de los plazos formales que se necesitan para dar respuesta a lo que la legislatura propone, a lo que la legislatura pide, porque como bien dijo Torchi hace un ratito, esta comunicación, este diálogo entre poderes no necesariamente tiene que ser una confrontación y el cortarse las costillas a ver cómo le puedo poner un palo en la rueda de pronto a legislaturas que, como la Ciudad de Buenos Aires, quizás hoy no lo vemos así, pero desde que cobró su autonomía en el 97, ha sido una legislatura extremadamente fragmentada, ¿sí? Con diferentes partidos políticos y no necesariamente con mayorías consolidadas como quizás podemos encontrar hoy, con lo cual la dirección ha funcionado como esa especie de filtro, ¿sí? Y también de dar una mano en la construcción de ese diálogo y de ese consenso. Vuelvo al principio, ser nexo empezó a dejar de ser solamente un pasamano de expedientes, sino a involucrarnos un poco más en el trabajo legislativo para facilitar también ese consenso, ese diálogo y esa fluidez entre ambos poderes de gobierno. El último punto, yendo un poquito más también a, bueno, ¿cómo le podemos sacar el jugo a una dirección que es, como les dije al principio de la exposición, puede ser hasta aburrido su rol, ¿sí? Meramente administrativo y burocrático, para poder de nuevo fortalecer el rol de la legislatura, el rol del Poder Ejecutivo y por sobre todas las cosas de la ciudadanía y de los que estamos interesados y que amamos la política. Una de las conclusiones o de las ideas que me quedaron sobrevolando escuchándolo a Torchi tenía que ver con justamente cuánto se profesionalizó hoy por hoy la política y qué mala palabra es, ¿no? Vemos a la academia de pronto bastante alejada de la política, que no se quiere ensuciar las manos, por decirlo de alguna manera, porque entendemos, o hay ciertos sectores que entienden a la política como algo malo, como algo corrupto. Meterse en la cuestión pública es meterse en el barro, ¿no? Entonces, desde ese lugar es que la dirección se propone también impulsar capacitaciones en materias legislativas que están orientadas a la ciudadanía en general, pero por sobre todas las cosas a dirigentes políticos, dirigentes sociales y asesores legislativos, legisladores y partidos políticos. Sí, que son en definitiva quienes llevan a cabo el trabajo legislativo. En criollo, sos legislador, ¿sabés qué hace un legislador? El legislador representa, genera proyectos de ley, de declaración, de resolución, es decir, tiene determinadas herramientas o prerrogativas formales con las cuales toma decisiones, conversa con los poderes y conversa con la ciudadanía, controla al Ejecutivo, ¿sí? ¿De qué manera lo hace? ¿Con qué herramientas formales e informales cuentan los legisladores? Y por sobre todas las cosas, los asesores, sí, que son quienes hacen el trabajo más pesado, el trabajo más intenso, el trabajo más involucrado del proceso legislativo. ¿Sí? Muchas veces legisladores
se caen con que, bueno, se hicieron de una banca, tienen un cuerpo de asesores muy pequeño, tienen pocos recursos, y esos asesores quizás desconocen cuáles son las reglas de juego, que es algo fundamental, porque las reglas de juego nos van a hablar también de los diferentes incentivos que estos actores tienen para hacer carrera, incluso para comportarse y para decirlo en palabras simples, para generar proyectos de ley. ¿Sí? Algo que Torchi había mencionado, que tiene que ver entonces también con esto de cuál es el rol del legislador y por qué a veces legisladores que tienen, de pronto legisladores nacionales, presentan proyectos de ley que están enfocados a un distrito en particular. Bueno, yo creo que eso tiene que ver, y esto lo dejo un poquito abierto a la discusión después, porque ahí está la política. No podemos perder de vista, seríamos muy naíves de pensar que un legislador solamente puede hacer lo que las reglas le proponen que pueda hacer y solamente puede representar a los distritos que la ley le dice que debería representar. Sí, la política y los incentivos parten desde otro lado. Entonces, nosotros consideramos importante ese material, esos recursos, para una buena, digamos, gestión legislativa y también para que haya un buen diálogo con el Poder Ejecutivo, y por qué no esta política que hoy por hoy está profesionalizada tenga las herramientas para hacerlo bien, para trabajar bien, ¿sí? Gran parte de, como dijo Héctor recién también, gran parte del trabajo del legislador no está necesariamente en sentarse en la banca y levantar la mano, o hoy, como en la legislatura, apretar un botón, ¿sí? Lo fuerte del trabajo legislativo es el backstage, es qué pasa en salones como este, donde se tienen reuniones de comisión. Es ahí donde, y justamente la legislatura de la ciudad tiene una particularidad, ¿sí? Antes de la reunión la última reunión, antes del armado del orden del día, ¿sí? Previo a las sesiones, hay reuniones de asesores. Los asesores se reúnen el día antes para discutir entre ellos pormenores y especificidades de los proyectos que posteriormente se van a tratar en la sesión. ¿Sí? Entonces el rol del asesor es un rol, hoy por hoy, yo creo, en la política moderna, clave para una buena política pública. En ese marco es entonces que, nutriéndonos de que uno de los objetivos principales tiene que ver con impulsar estas capacitaciones, fue, bueno, adentrarnos un poquito más, arremangarnos y meternos bastante en las formalidades e informalidades de los procesos legislativos para brindar este conocimiento a la ciudadanía en general, como dije recién, pero por sobre todas las cosas a quienes están interesados en el trabajo político. La otra, ¿querés pasar? Bueno, esto es básicamente, de nuevo, los objetivos principales, y ya en términos un poquito más resumidos, la gestión de trámites, que sea eficiente y con una mejora continua, y esto es clave, porque dentro de la dirección entendemos esta cuestión de eficiencia y de mejora como parte constitutiva del Estado moderno. ¿Sí? Cuando hablamos de Estado moderno hablamos de eficiencia, hablamos de rapidez, de dar respuesta, de saber qué herramientas utilizar, utilizarlas bien, y por sobre todas las cosas, algo que hoy por hoy no abunda, que tiene que ver con la transparencia y la comunicación. ¿Sí? Y el tratar de lograr, no digo que tenemos altos estándares de calidad, porque ese va a ser siempre nuestro objetivo final, y siempre estamos trabajando en pos de eso, pero sí tratar de guiarnos por ese camino. Por eso que ahora les vamos a contar también un poquito los logros que tenemos en materia de calidad y de mejora y de modernización. Bueno, la confección de informes de las actividades de comisión y de sesión en la legislatura, para prever el imposible impacto en las reparticiones del Ejecutivo. De nuevo, tomando como insumo los proyectos de ley que se tratan dentro de esta casa, ¿sí? De alguna manera entendemos que nuestro rol como nexo, de nuevo, no es solamente el pasar expedientes, el contarle al Ministerio de Salud que hay un nuevo proyecto que busca remodelar determinados programas, sino que también tratar de generar un informe que hable de cuáles son los potenciales impactos de estos diferentes tipos de proyectos, ¿sí? Para que quienes gestionan, digamos, un ministro, más allá de que el área, por supuesto, de su trabajo está acotado, tiene una multiplicidad de intereses, una multiplicidad de actividades, brindarle esta información para que conozca plazos y para que conozca cuáles pueden ser los potenciales impactos, ¿sí? De diferentes decisiones que se toman en la legislatura dentro del Poder Ejecutivo. La próxima. Bueno, les comentaba recién que uno de nuestros objetivos principales tiene que ver con la eficiencia y la modernización. Me pone de muy mal humor que estén corridas las letras. En ese sentido,
Contamos con nuestro pequeño orgullo, ¿sí? La Dirección de Asuntos Legislativos del Gobierno de la Ciudad es una de las pocas reparticiones dentro, al menos, de este distrito, que cuenta con la certificación de la norma IRAM, ¿sí? De las normas ISO, que son certificaciones de calidad en los procesos de gestión. En ese sentido, tenemos sistematizada información legislativa con la cual armamos un anuario legislativo con, bueno, me voy a detener en eso, si quieren después lo especificamos un poquito más, pero básicamente con información de todo lo que ha sido la actividad legislativa durante el año, una guía parlamentaria, ¿sí? Que nos describe con profundidad cómo está compuesta la legislatura, partidos políticos, cuestiones reglamentarias, etc. Y la vedette, digamos, de este punto, algo que lamentablemente Carlos no puede estar hoy acá, es el gerente operativo que se ocupa de estas cuestiones y que la verdad es un experto. Justamente hace 2 días volvimos a certificar las normas ISO, y tenemos un sistema de gestión de calidad bastante aceitado, ¿sí? Bastante bien trabajado, y que, bueno, denota también del trabajo profundo en términos de la concientización que hay dentro de la dirección, de cuán importante es nuestro trabajo, y cuán importante también es que sea transparente, y que sea, por sobre todas las cosas, entendible, ¿sí? Hacia todos los que integramos la dirección. En la dirección, digamos, somos un grupo multidisciplinario, gente, digamos, académicos, como Agustina, como yo, pero hay también abogados, hay también gente que viene de otro palo, digamos, de otras actividades, hay profesores, hay docentes, hay ciudadanos que de pronto no tienen una profesión en particular, pero que conocen a qué nos dedicamos, saben de qué trabajamos y conocen de qué trabaja, qué es lo que hace la legislatura. Sí, entienden perfectamente cuál es nuestro rol, cuál es la importancia de la dirección dentro del Ministerio de Gobierno y dentro del Poder Ejecutivo en general. Y por último, bueno, estos procesos de modernización tienen auditoría de seguimiento, que es anual, y como les mencioné hace un ratito, orgullosamente volvimos a certificar, después de ya hace varios años, nuestros procesos de calidad. Con respecto a la capacitación legislativa, y esto es quizás un poco el tema protagonista, ¿sí? O lo que más me gustaría hacer hincapié en mi presentación, 3 objetivos fundamentales. Por un lado, como les decía en un principio, la formación de los ciudadanos en temas que tengan que ver con los procesos legislativos. Algo que quizás, bueno, quienes estamos acá, estimo que tenemos un interés particular por todo lo que tiene que ver con la legislatura, los parlamentos, los congresos, y la política en general, pero los ciudadanos, y no tenemos que perder de vista que somos parte de un poder público, y que también, digamos, no solamente nuestro trabajo está vinculado o está orientado a quienes nos gusta hablar de este tipo de cuestiones, sino que también el ciudadano necesita saber, y lamentablemente es educación primaria que no la tenemos, ¿sí? Educación cívica elemental que lamentablemente hoy no existe, ¿a qué se dedica una ley? ¿Para qué sirve la legislatura? ¿Qué es lo que hace un legislador? ¿Sí? Aparte de dedicarse a esta actividad que hoy por hoy entendemos como algo sucio, corrupto y que es mala palabra, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de las legislaturas? ¿Cómo se organiza una legislatura? ¿Sí? ¿Cuál es el rol de los legisladores? ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que manda el reglamento? ¿Cuánto tiempo pueden estar en sus bancas? ¿De qué manera se renuevan las legislaturas? ¿Cómo trabaja el sistema de comisiones? ¿Cómo toman las decisiones las comisiones? ¿Cómo discuten los legisladores? Bueno, son todos temas que están vinculados a los procesos legislativos, de los cuales entendemos la ciudadanía quizás no está tan empapada. Sí, eso me parece que es una deuda importante que tenemos todos los argentinos. Justamente estamos en un año electoral, y creo que muy poco porcentaje de los argentinos sabe qué se elige, cómo se elige, por qué se eligen a los diputados, senadores o ejecutivos de la manera en la que se eligen, y cuáles son las implicancias políticas de esa elección. Entonces, en ese sentido, nuestro humilde lugar, un poco la contribución que venimos a dar es en esa línea. Por otro lado, difundir los mecanismos de participación ciudadana que van a intervenir, en los cuales intervienen, digamos, participan ambos poderes de gobierno, ¿sí? El ciudadano conozca cuáles son las herramientas con las que cuenta para hacer que esta casa se acerque a los ciudadanos, se acerque a los porteños, y que el Poder Ejecutivo también es accesible. ¿Sí? Que hay instancias para que el ciudadano pueda acceder a información sobre el funcionamiento y sobre los objetivos de los poderes que los representan. Y por otro lado, bueno, promover el conocimiento del proceso de elaboración de leyes, declaraciones, resoluciones, como les decía antes, porque son fundamentalmente las reglas que van a
regular la vida de los porteños, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, de todos los argentinos en los diferentes distritos. En ese marco se crea el BEA Legisla. El BEA Legisla es un programa de capacitación legislativa que ya tiene más de 10 años, ha pasado por diferentes gestiones, por diferentes direcciones, y desde el año pasado, con la nueva dirección, bajo la nueva dirección de Diego Enrich, el BEA Legisla tomó otro rumbo, ¿sí? Sin dejar lo que venía haciendo, que eran estas capacitaciones, que ahora en la próxima diapositiva les voy a contar un poquito más de qué consisten. Sí, son 4 encuentros, eran diferentes cursos a nivel inicial, a nivel avanzado, dentro de los cuales contamos con la presencia de académicos, de políticos, de legisladores, y también de, digamos, de académicos de prestigio, como acá el profesor Torchi, quien también brinda capacitación sobre técnica legislativa, de un seminario excelente, súper interesante sobre técnica legislativa, que es algo que, miren, esto le cuento una anécdota personal. Yo doy clases en la maestría de gobierno en la UBA. Una de mis materias es procesos parlamentarios. Y obviamente cuando armé el programa, fue un programa de corte netamente académico, bueno, implicancia de diferentes variables, dependiendo de diferentes escenarios, diferentes procesos de toma de decisión, diferentes composiciones partidarias. Y recuerdo que la mayoría de los asistentes a esta maestría, de que la primera vez la hicimos de manera virtual, y había gente de Colombia, de México, de Chile, de Uruguay, era ¿por qué no existe una unidad al menos que hable de técnica legislativa? ¿Cómo escribir bien un proyecto de ley? ¿Sí? Y escribir bien un proyecto de ley no es solamente tener una buena gramática, ¿sí? Es entender muchos trasfondos de los cuales no me voy a meter porque acá Torche es el experto y no quiero errarla, pero digo, tiene algo que parece una tontería, ¿no? Es algo que es sumamente importante para el trabajo de un asesor. Nadie prepara a una persona para ser asesor político. Y por ahí escuchamos todo el mundo, asesor. Bueno, ¿qué hace? ¿Le contás que tiene la corbata torcida? En realidad el rol importante del asesor es conocer este tipo de cosas. Entonces, bueno, el BEA Legisla, aparte de empezar desde lo más básico, ¿sí? Que era, en un principio, el rol entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero solo en un distrito, ¿sí? Nosotros en Argentina tenemos el beneficio de tener un país federal con una riqueza institucional y política al extremo. Les diría que sí, de los países federales es aún más complejo que México, que Brasil y que Estados Unidos, ¿sí? Y esa riqueza genera complejidad. O sea, no es que tampoco, si bien uno le puede endilgarse esta responsabilidad a la formación inicial y decir, bueno, no tenemos una educación cívica que nos expliquen cómo funcionan las instituciones, la realidad es que meterse en profundidad a entender estas diversidades es complejo, ¿sí? Entonces el BEA Legisla comenzó siendo nada más que un programa que estaba abocado a entender el proceso legislativo en la Ciudad de Buenos Aires. Cómo funciona la legislatura de la ciudad, con sus 60 miembros, con sus más de 20 comisiones permanentes, con sus juntas, cuál es el reglamento interno, y cuestiones más bien básicas. Les decía, a partir de la gestión de Diego Enrich del año pasado, el BEA Legisla, digo, nos planteamos un por qué no. ¿Por qué no hacer que el programa expanda un poquito las fronteras, haciendo, digamos, justamente, valiéndonos de esta riqueza institucional que tiene nuestro país, y que vayamos también a, bueno, qué es lo que pasa a nivel provincial en otras realidades, ¿sí? Donde tienen otros sistemas electorales, otras composiciones de legislaturas, otros formatos legislativos también distintos, ¿sí? Eso le imprime mucha complejidad al proceso legislativo y brinda una herramienta a quien quiera ser asesor que va más allá de la relación entre un sistema unicameral, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, y su poder ejecutivo. ¿Sí? Nos parece que nos brinda un valor agregado que trasciende un curso para entender cómo funciona la legis acá. Entonces, esa fue nuestra propuesta, y ahora les voy a hablar un poquito de los números. La realidad es que tanto Diego, el director, los gerentes operativos y otra parte del equipo que también se dedica a capacitación, empezaron a viajar por el país. Este curso se lleva también a nivel municipal, ¿sí? Hemos recorrido varios municipios de la provincia de Buenos Aires, obviamente hablamos en términos generales y después nos abocamos a la particularidad de cada uno de estos distritos para que tengan también ese valor agregado, ¿sí? Asesores, estudiantes de Derecho, de Ciencia Política, de Sociología, y ciudadanos comunes, ciudadanos que les gusta la política y que, digamos,
celebramos eso, ¿no? Que se quieran involucrar y que quieran entender un poco más cómo funcionan los poderes públicos. ¿Querés pasarme a la próxima? Entonces, en ese marco, y acá yo siempre me adelanto a los PowerPoints, que son más ayuda de memoria que otra cosa, es difundir el trabajo de la legislatura, difundir el trabajo de las legislaturas. Hablamos mucho del Congreso, arrancamos hablando del Congreso, tomamos siempre como ejemplo, digamos, como hacemos base en nuestra querida legislatura de la ciudad, pero también hablamos de la diversidad y riqueza que tienen las provincias más grandes, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, ¿sí? Cuáles son algunas particulares, algunas perlitas a nivel municipal y también a nivel provincial, difundir el trabajo legislativo, ¿sí? Difundir a qué se dedica un legislador, por qué la importancia de entender justamente a qué va el trabajo de un cuerpo legislativo. Concientizar también a la sociedad justamente de la importancia de entender estas cuestiones, ¿sí? De la importancia de entender que no son compartimentos estancos los poderes públicos, sino que conversan entre ellos y que lo ideal es justamente la construcción de consensos, ¿sí? Dale a la próxima, si avanzamos un poco más a lo concreto del BEA Legisla. ¿Sí? Estos son los 3 módulos del BEA Legisla avanzado. BEA Legisla tiene un curso que es inicial, que es bien básico a nivel de funcionamiento de un cuerpo legislativo, y después 3 módulos de una instancia que ya es más avanzada, donde, como les mencionaba hace un rato, hablamos de los diferentes formatos legislativos, la incorporación de diferentes instancias de veto para el proceso de sanción de proyectos, las diferentes composiciones de las cámaras, ¿sí? Y los distritos y circunscripciones a partir de diferentes métodos de elección. ¿Sí? Argentina tiene esa riqueza, sistemas electorales proporcionales, mixtos, mayoritarios, que nos van a brindar composiciones de las cámaras diferentes, y esto para mí es algo que yo machaco mucho a mis estudiantes en la universidad y a los asistentes de estos cursos. Las reglas de juego son clave. Si uno quiere asesorar, si uno quiere gestionar, debe entender cuáles son las reglas de juego que van a marcar el camino de las decisiones que podemos tomar, nos van a decir qué es lo que podemos, qué es lo que no. Eso desde lo formal, y después desde lo político van a incentivar también determinados comportamientos. Vamos a poder entender por qué hay legisladores nacionales que presentan proyectos locales. Quizás ese tipo quiere ser intendente, quizás ese tipo quiere ser gobernador, ¿sí? Las reglas de juego nos hablan de esas intenciones, de estas ambiciones, y esto nos parece que es un material fundamental para todo aquel que quiera dedicarse a asesorar a un político. Después ya nos adentramos en los últimos 2 módulos, en cuestiones más específicas, ¿sí? En la conformación de las oficinas parlamentarias, que es algo que se habla muy poco dentro de la academia, cuál es el rol del secretario parlamentario, de los directores de las diferentes comisiones, cómo se estructuran y cuál es la dinámica de las diferentes comisiones, que es clave dentro del proceso legislativo, donde efectivamente se realiza el consenso, la discusión, el debate, se toman decisiones. Y después cuestiones ya más técnicas, ¿sí? De documentación, de los despachos de comisión, de dictámenes. El último módulo ya nos metemos en lo que es una sesión, cuáles son los diferentes tipos. Diferentes provincias tienen diferentes tipos de comisión, llaman incluso a las mociones también de diferentes maneras, ¿sí? Cómo se tiene que comportar un legislador dentro de una legislatura para entender un poco ese ejercicio, esa gimnasia, tener esa dinámica de cómo conversan los legisladores entre sí, cómo debaten los legisladores entre sí, y cuáles son fundamentalmente las mayorías que se deben buscar, que se deben consensuar para llevar a buen puerto los proyectos que los legisladores impulsan. Próxima. Ese es el curso de capacitación, un curso de capacitación que, como les decía, se extendió a nivel geográfico, pero también se extendió en términos de la cantidad de herramientas que hoy por hoy estamos brindando. No solamente estas capacitaciones se brindan a nivel de ciudadanía, sino también hemos capacitado a equipos legislativos de distintos partidos políticos, ¿sí? No solamente del partido oficialista, sino de Republicanos Unidos, de partidos que están dentro de la coalición, es decir, indistinto del color político, nuestro valor agregado es sumar gente, sumar asesores, sumar legisladores que quieran conocer, ¿sí? Y enriquecerse un poco más del trabajo legislativo. Tenemos el seminario de técnica legislativa acá a manos de Héctor, bueno, no hace falta que especifique mucho más que es brillante, la realidad es que los invito a que lo tomen en cuanto lo estemos ofreciendo.
y seminario de procesos parlamentarios en conjunto con la legislatura de la ciudad. Es un seminario que da Alejandro Esquilachi, que es el secretario parlamentario, ¿verdad, Agustina? Es el secretario parlamentario de esta casa, y que diría yo que es una de las personas que más conocen sobre procesos legislativos en la jerga, ¿no? en este mundillo. Próxima. Sí, ya queda poquito. Un poquito nuestro bebé más ambicioso fue el modelo parlamentario. Solíamos cerrar el año pasado y los años anteriores las capacitaciones con los modelos parlamentarios. Y modelos parlamentarios, imagino que conocen cómo funcionan, por ejemplo, el de la ONU, ¿sí? Es jugar a ser legislador, ¿sí? Básicamente los modelos parlamentarios que lo hacemos en conjunto muchas veces con la legislatura, tiene que ver con invitar, de nuevo, ciudadanos, personas interesadas en la política, que quieran jugar un día a ser legislador, y se trabajaba sobre proyectos legislativos que ya existían, ¿no? Entonces era básicamente bastante lúdico, ¿sí? Este año se nos ocurrió una idea que fue incorporar a las universidades como bloques legislativos, ¿sí? Hubo 2 modelos que llevamos a cabo ya durante este año, lo que va del año. Uno donde las diferentes universidades, UBA, Austral, la UCA, Universidad de Belgrano, Palermo, 3 de febrero, UBA creo que ya la mencioné, diferentes universidades, seguramente me estoy olvidando alguna, participaron como bloques, ¿sí? Los estudiantes, acá ya no había gente de otros lados, no había asesores, eran estudiantes de ciencia política, estudiantes de derecho, trabajaron sí sobre un proyecto que ya estaba sancionado, cierta medida jugaron a ser legisladores por un día, tuvieron su reunión de comisión en este salón, posteriormente tuvieron una sesión donde discutieron, bla. Dijimos, vamos un poquito más allá y propongámosle algo que al estudiante universitario, sobre todo al que está vinculado con la política, le guste y le seduce, que es, bueno, propone vos un proyecto. Y si proponés vos el proyecto que se apruebe, ese proyecto va a tener la posibilidad de ser impulsado por un legislador de la legislatura porteña. Así que eso fue lo que pasó en el último modelo parlamentario, que fue una experiencia sensacional con diferentes universidades, realmente rosqueando en este lugar, en la reunión de comisión, eran legisladores propiamente dicho, y después en la sesión se dio un debate donde se veía realmente, y lo que a nosotros nos regocijaba justamente, es el compromiso que tienen las generaciones, no quiero decir las generaciones que nos siguen, porque yo soy todavía joven, digamos, mi generación y las subsiguientes, la pasión por la política, por lo público, por crear algo nuevo, ¿sí? No tuvieron miedo de decir, ay no, un proyecto no, no, al contrario, estaban súper entusiasmados, presentando un proyecto de cero. El proyecto fue sobre salud mental en jóvenes y adolescentes, y llegó, retomando un poco lo que decía Héctor hace un ratito, en este entendimiento del rol del legislador, no como confrontativo, sino como generador de consensos. El proyecto se terminó votando, primero arrancó siendo, bueno, con distintos proyectos, discutiendo entre ellos acá, y en la sesión terminaron votando un proyecto consensuado por unanimidad. O sea, era sensacional, pedido de cuarto intermedio y verlos negociando para terminar presentando y aprobando un proyecto que estaba consensuado por todos los bloques, que en ese momento, bueno, eran bloques legislativos, pero eran bloques que representaban a las universidades. La próxima, si ya vamos redondeando. Capacitación a nivel subnacional, ¿sí? Como les mencionaba hace un ratito, el programa ya hace bastante que fue más allá de las fronteras de la ciudad, y expandió este programa a nivel local, a nivel municipal, a nivel provincial, justamente para lograr este intercambio de experiencias y conectar a los poderes públicos en los diferentes niveles de gobierno, y también, bueno, como objetivo principal es posicionar a esta Dirección de Asuntos Legislativos no como una oficina de papeleo, ¿sí? De toma y pase de expedientes, sino entender como que tenemos un rol público y una responsabilidad pública también, aunque no sea representativa, no tenemos cargos, digamos, que hayan sido electos por la ciudadanía, pero sí tenemos un rol que tiene que ver con lo público. Somos un grupo de obsesivos del trabajo y también de apasionados por la cuestión legislativa y por el trabajo que hace el gobierno de la ciudad en esta materia, con lo cual estamos altamente comprometidos, y esto es bastante, digamos, nos llena bastante de orgullo la buena recepción que ha tenido en el interior este tipo de iniciativas.
A modo de cierre, entonces, un poco en términos de número, llevamos en lo que desde el año pasado hasta lo que va del año, 1.561 personas que han pasado por las diferentes instancias de el BEA Legisla, ¿sí? De las capacitaciones legislativas. 674 asesores fueron asesorados, valga la redundancia, por el equipo también, a nivel municipal y a nivel provincial en todo el país, y 174 personas han tomado otro tipo de seminarios que están vinculados también con el contenido de nuestro principal programa de capacitación, que es el BEA Legisla, que es un poco el paraguas de todas estas actividades que les mencioné. Eso fue todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Estamos con el tiempo cumplido, pero habíamos dicho que íbamos a abrir a preguntas hubiera, así que les pido, si alguno tiene alguna consulta para hacer, alguna participación. ¿Nadie? Bueno, yo solamente me había anotado unas cuestiones para cerrar. Algo que había dicho Torchi, una propuesta de la legislatura que se había mencionado en la apertura del taller, es el portal de diálogo legislativo. Eso, si ingresan a la página de la legislatura, legislatura.gov.ar, pueden acceder en la parte de participación, foros participativos también, distintas formas que tiene la legislatura de acercar lo que es el trabajo legislativo en la sociedad. También está la legislatura en la escuela, distintos programas mediante los cuales se trata de lograr este vínculo entre lo que es el Parlamento, en este caso la legislatura, y la sociedad. Muchas gracias, Torchi. Una sola cosa. Sí, me olvidé. Quería felicitar además a la Universidad Austral por organizar e instrumentar este tipo de encuentros. Me parece un poco lo que yo decía, hay que volver a unir al mundo académico con el mundo político, y esto me parece que es esencial. Gracias. Bueno, sin más, gracias a los expositores, gracias a ustedes, gracias a los que siguieron también por vía remota, y bueno, los esperamos en los próximos paneles. Muchas gracias. Gracias.